Porque llevo en el alma un río y una montaña en el corazón, porque soy como el árbol libre que va creciendo. El Tolima es tierra firme, es tierra privilegiada por su gran riqueza paisajística, por su variedad de climas, por la riqueza de sus suelos, pero sobre todo por la calidad de su gente. Reino de la tambora, patria del bunde, hogar del tiple, voz de la trova. Tolima, tierra de grandes personajes, presidentes, artistas, compositores, científicos, empresarios, deportistas, miles de personas que han trabajado incansablemente por hacer de Colombia un país mejor. Hoy, 22 de abril, en el Día del Orgullo Tolimense, queremos rendirle un homenaje a 3 ilustres coterráneos que se han destacado en el campo del derecho y que hoy en día ocupan posiciones destacadas en el panorama nacional. Doctor Danilo Rojas Betancourt, presidente del Consejo de Estado. Doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, magistrado del Consejo de Estado. Doctor Luis Ernesto Vargas Silva, magistrado de la Corte Constitucional. Doctor Danilo Rojas Betancourt. Bueno, yo nací en San Antonio, Tolima, este pueblo bello del sur de nuestro departamento. Allí transcurrió toda mi niñez y toda mi adolescencia. Yo creo que, al igual que todos los pueblos de esa época, en el Tolima son pueblos pobres, pueblos subdesarrollados. Y a despecho de esa pobreza y de ese subdesarrollo, todos los niños, sin excepción, creo, éramos felices de alguna manera. Teníamos la naturaleza a nuestra disposición para ir al río, a bañarnos, para ir a un potrero, a jugar fútbol, para ir a subirnos a los distintos árboles frutales de distintas fincas, y eso creo que a todos los niños nos hace felices. Doctor Luis Ernesto Vargas Silva. Cuando nosotros vivíamos en Cajamarca, o sea, la niñez que yo recuerdo es un municipio de calles empolvadas, calles que no tenían pavimento de ninguna índole, un municipio sin luz, sin servicio de energía, y mi padre y mi madre eran los que fabricaban las velas en el municipio, y nosotros desde niños aprendimos a trabajar desde cuando teníamos 7, 8 años de edad. En esa época recuerdo mucho que cuando estaba terminando mi bachillerato había un señor que hacía sesiones espiritistas. Alguna vez yo concurrí a una de esas pues por saber qué era eso, y este señor, que murió con la idea de que supuestamente estaba loco, su locura, su gran locura era decir que Cajamarca estaba levantado sobre columnas de oro, y que en la tierra donde nosotros estábamos habitando y sus partes colindantes había muchísimo oro como nunca se había encontrado en el mundo. Y así falleció, y la gente con la idea de que el señor estaba loco, y parece que los locos éramos los demás, porque hoy en día se ha demostrado que en efecto lo que él tanto nos decía en sus sesiones de espiritismo realmente ocurrió. Doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Nací en Ibagué, Tolima, el 2 de junio de 1959, de padre tolimense y madre norte santanderiana.
2 hijos, una hija mayor de mi primer matrimonio y otro hijo del segundo matrimonio. Tengo nacionalidad colombiana, pero igualmente brasileña. Mi señora es brasileña y desde hace ya bastantes años comparto esa doble nacionalidad con mucho orgullo. El magistrado Jaime Orlando está a cargo de los fallos de la jurisdicción contenciosa en la sección tercera del Consejo de Estado y está convencido que en la medida que haya justicia se podrá lograr una verdadera paz. Aquí nos llegan específicamente todos los litigios derivados del conflicto interno. ¿Cuáles son? Muertes, masacres, desapariciones, torturas, secuestros. Es tan importante la jurisprudencia de la sección que en la visita que hizo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el año pasado a Colombia, pidió expresamente una reunión con la sección tercera del Consejo de Estado, no con todo el Consejo de Estado, con la sección tercera del Consejo de Estado, donde se le reportan los principales fallos en Colombia en materia de derechos humanos, donde se ha reconocido la barbaridad de la lucha interna y fratricida colombiana y de la forma como ha respondido la justicia. Ese es el papel que tiene esta jurisdicción. Esto es muy importante, es trascendente, es para todo el país. No es cualquier jurisdicción. Es más, la opinión que hay es que esta jurisdicción debe permanecer para garantizar que no va a haber impunidad en el posconflicto. Y el conflicto interno no ha sido un conflicto fácil, no ha sido un conflicto sucio, un conflicto agresivo, un conflicto que se ha inmiscuido en todo tipo de violaciones de derechos humanos, que causa gran preocupación a la comunidad internacional, y entre esos está el tema de los desaparecidos. Y yo creo que lo más importante que puede tener una sociedad es la formación, la educación. Una sociedad que no se educa es una sociedad que está desafortunadamente destinada al fracaso y al sometimiento y a la humillación. Por lo tanto, nuestro esfuerzo siempre ha sido trabajar en la producción académica. ¿Qué es la producción académica? Los textos de estudio, organizar ideas. En el trabajo universitario he logrado consolidar una pequeña obra, un tratado de derecho administrativo que es bastante leído, y lo digo bastante leído, lo digo por el volumen de ventas que me reporta la editorial, por eso puedo saber que hay un consumo enorme. ¿Consumo enorme de qué? De institucionalidad, del derecho organizando la vida de la gente, de dando satisfacciones y mirando hacia dónde se tiene que ir. Y eso es lo que hemos hecho, por ejemplo, en el trabajo universitario, en el trabajo con la Universidad Externado de Colombia. Eso es importantísimo y eso es un mensaje claro que tiene que tener la sociedad. Que las cosas no se hacen improvisando, sino trabajándolas y profundizando. En el año 2009, el magistrado Luis Ernesto ingresó a la Corte Constitucional y a los 2 meses fue nombrado presidente de la Sala Especial de Seguimiento a la Protección de la Población Desplazada. Más de 6 millones de víctimas del conflicto en Colombia están a cargo de sus decisiones. Además, ha impulsado muchas ponencias de gran trascendencia para el país. Así como antes de llegar a este cargo yo ya había dictado más de 15.000 sentencias como juez y como magistrado de tribunal, así también aquí hemos dictado en la Corte muchas sentencias en las que yo he servido como ponente, entre las cuales se podría destacar, por ejemplo, la que le impuso al Estado la necesidad de cumplir obligatoriamente con el mandato constitucional que habla de la educación primaria pública y obligatoria en los sectores, en los colegios oficiales. Y además dejamos sentadas las bases para que también se ampliara en el futuro hacia la educación media. La sentencia, por ejemplo, que declaró que el presidente de la República no puede
declarar ilegales los ceses de actividades o las huelgas en los servicios públicos, la declaratoria de inexequibilidad de todo el Código de Minas. Y todo el Código de Minas se cayó con ponencia nuestra porque no se había hecho consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes. La decisión que prohíbe el uso del glifosato en Colombia, que fue tan controversial en su momento el año pasado, esa es con ponencia nuestra. La sentencia de la eutanasia, la que le ordena al ministro de Salud que reglamente la eutanasia como un derecho fundamental a una muerte digna de todas las personas que tengan enfermedades terminales. Y así hay muchas sentencias, por supuesto, muy controversiales, pero que creo que han creado mucho derecho en el país. En el año 2013, cuando fui nombrado por unanimidad vicepresidente de la Corte Constitucional, empezamos a dictar conferencias en muchos países del mundo, invitados porque había que representar a la Corte ya en calidad de dignatario, y más aún en el año 2014, cuando fui elegido presidente, y se dictaron decenas y decenas de sentencias también en muchísimos países, pero creo que hicimos un buen trabajo en muchos países de Europa, aquí en Norteamérica, en Sudamérica, prácticamente en todos los países, y en ese sentido se dictaron sentencias sobre temas que son importantes aquí en el país, que son muy controversiales y sobre los cuales incluso se va a publicar este mismo año un libro que va a recoger las conferencias que he dictado en representación de la Corte Constitucional. Para el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, uno de sus programas que más acogida ha tenido ha sido llevar a este Tribunal Supremo de lo contencioso administrativo a las regiones. Efectivamente, el programa bandera que he querido adelantar como presidente del Consejo de Estado se llama Cultura de Legalidad y Seguridad Jurídica en las Regiones, en donde la idea es que nosotros, los jueces, nos acerquemos más a la comunidad y a las instituciones públicas que son nuestros principales destinatarios, para decirles por qué razón nosotros estamos profiriendo condenas en su contra, y en consecuencia para que allí se tomen todas las medidas de previsión necesarias para evitar condenas en ese mismo sentido. He insistido que cuando el Consejo de Estado realiza condenas por hechos sucedidos en la guerra de este país, realizamos condenas por desapariciones forzadas, por torturas, por toma de poblaciones, estamos haciendo por lo menos un ejercicio de memoria que contribuye necesariamente a la paz colombiana. Y particularmente estamos diciendo con esas condenas que se están haciendo al Estado, al Ejército, a la Policía, a la Fuerza Pública en general, que es más costosa la guerra que la paz. Yo recomendaría mucha lectura de historia y de filosofía del derecho, pero también la literatura aporta mucho al derecho, al conocimiento, al ser humano, al espíritu humano en general. Y déjenme recomendar particularmente un Nobel de literatura absolutamente fantástico, que es José Saramago, empezando por su fantástica novela Ensayo sobre la ceguera. Sigamos produciendo en el departamento del Tolima, que es una tierra de juristas por antonomasia, que sigamos produciendo personas que siempre del lado de la Constitución y la ley estemos impulsando permanentemente la convivencia pacífica y la paz social. Muchas gracias por la cortesía de ustedes e igualmente reiterarles pues mi agradecimiento por considerarme dentro de este ámbito de tolimenses exclusivos, tolimenses seleccionados, tolimenses que de alguna u otra manera podemos darle al Tolima y a Colombia un aporte con nuestra vida y con nuestra actividad profesional.
Ellos son 3 de nuestros paisanos que trabajan con ahínco por nuestra tierra, por nuestro país. Porque llevo en el alma un río y Ecos una del montaña Conveima en el corazón, exalta su labor porque soy hoy, como el árbol el libre Día que del va Orgullo creciendo Tolimense. mirando al sol. Porque llevo 1000 canciones apretadas en mi voz. Porque llevo 1000 canciones apretadas en Econoticias, 45 años. tierra del reino de la tambora. Bajo la dirección de Arnulfo Sánchez y Juan Pablo Sánchez. El noticiero con más eco. Ecos del Conveima. La emisora con identidad regional. La emisora que enaltece, engrandece. La emisora que da vida a nuestro orgullo tolimense. Es el patrimonio radial del Tolima, única emisora regional independiente de nuestro departamento. Canta un pijao.